Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los efectos en la demanda ante cambios en la renta. Sí, digamos, una vez que uno encuentra una función de demanda, es interesante poder ver cómo esta se ve afectada por sus determinantes. Así que dijimos que los determinantes son el precio del propio bien, el precio de los demás bienes, y para el caso de la demanda marshalliana, la renta, ¿no? Entonces, uno de los instrumentos con los que contamos para analizar esto, ustedes ya lo remanejan, digamos, que es la elasticidad, el concepto de elasticidad, ¿sí? En este caso, elasticidad de ingreso, porque estamos queriendo analizar justamente cómo cambia la demanda ante cambios en el ingreso, ¿sí? Entonces, primero, el concepto, ¿no?, que es la elasticidad de ingreso de la demanda, justamente mide la reacción relativa o la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el ingreso. ¿Sí? Entonces, en términos matemáticos o en términos formales, si tenemos una función de demanda Q que depende del precio y del ingreso, la elasticidad, ¿cómo la calculamos? Hacemos la derivada de la función Q con respecto a M por M sobre Q. ¿Sí? Entonces nosotros fíjense que con este concepto de la elasticidad, ¿para qué lo querríamos calcular? Digamos? Por un lado es interesante en sí mismo para ver cómo reacciona la cantidad de ese bien ante cambios en el ingreso. Y otra de las posibles aplicaciones es que nos permite justamente clasificar los bienes según estos tipos, digamos. Si la elasticidad es menor a 0, hablamos de bienes inferiores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ante cambios en el ingreso, la cantidad demandada varía de forma inversa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos un aumento del ingreso, la cantidad demandada del bien se reduce y viceversa. ¿Sí? En general, estos bienes, que son llamados bienes inferiores, pueden ser bienes que no, digamos, se suelen dar como ejemplo los bienes que son de segundas marcas o cuestiones por el estilo, así que a medida que va aumentando el ingreso, nosotros como consumidores solemos reducir la cantidad que demandamos de ese bien y pasamos a consumir otro tipo de bienes de mejor calidad, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? En este momento no se me ocurre otro, pero creo que con ese queda claro. ¿Sí? Después tenemos, cuando la elasticidad es mayor que 0, pero es menor que 1, a los bienes los llamamos necesarios, o de primera necesidad. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Nos quiere decir que ante cambios en el ingreso, la cantidad demandada aumenta, pero aumenta en una menor proporción. ¿Sí? Es decir, el cambio del ingreso es proporcionalmente mayor que el cambio en la cantidad demandada. ¿Sí? Bueno, y estos bienes pueden ser, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? Suelen ser bienes necesarios, ¿sí? Es decir, que a medida que aumenta nuestra renta, nosotros aumentamos la cantidad de alimentos que demandamos, pero lo aumentamos en una proporción relativamente más chica que el aumento del ingreso. ¿Sí? O lo que se suele observar es que dependiendo también del nivel de ingreso, ese tipo de elasticidad cambia. ¿Sí? Para niveles relativamente bajos del ingreso, la elasticidad es alta, y luego para tramos relativamente altos del ingreso, esa elasticidad con respecto al consumo de alimentos, ¿no?, es más baja. ¿Sí? Digamos, ¿cómo lo podríamos interpretar? Cuando hablamos de familias de estratos sociales bajos, digamos, gran parte de su ingreso lo destinan al consumo de alimentos. ¿Sí? Entonces, a medida que aumentan su ingreso, ellos van a destinar ese ingreso a comprar más alimentos para justamente satisfacer sus necesidades alimenticias, ¿no? Pero luego, a medida que esa familia va mejorando, aumentando su ingreso, ¿sí? Supónganse que partimos del análisis de una familia pobre, y luego esa familia por X razón mejora y ya no es pobre, y siguen aumentando sus ingresos y mejoran, entonces seguramente que ya el nivel de ingreso que tienen les permite realizar otro tipo de gastos, ¿sí? Por ejemplo, mejorar en lo que hace a salud, educación, vivienda, etc. Entonces, a medida que aumenta su ingreso, tal vez aumenta la cantidad demandada de alimentos, pero ya aumenta en una menor proporción, ¿sí? Porque parte de ese ingreso ya lo destinan no solo a la compra de alimentos, sino que a este otro tipo de ejemplos que les daba, como puede ser
mejorar la educación de sus hijos, arreglarse las casas, comprarse un auto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esos son bienes necesarios. Y la otra posible clasificación es bienes de lujo o superiores, que estos bienes son aquellos cuya elasticidad de ingreso es mayor que uno. ¿Sí? ¿Cómo los entendemos? Esto quiere decir que al variar el ingreso, la cantidad demandada aumenta en una mayor proporción. ¿Sí? Y acá podemos hablar de autos de alta gama, por ejemplo, o no sé, perfumes importados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos una relación que es negativa entre ingreso y cantidad demandada para los bienes que son inferiores, ¿sí? Y positiva para los demás bienes, los necesarios o los de lujo. ¿Sí? Una relación positiva entre ingreso y cantidad demandada. Pero bueno, las sensibilidades son distintas, ¿sí? Es relativamente más chiquita para los necesarios en comparación con los de lujo. Bueno, esto supongo que ya lo habían visto en micro 1, pero es como un repasito. Entonces, una gran distinción que podemos hacer acá y que lo vamos a usar después cuando veamos la ecuación de Slutsky es la clasificación de bienes entre normales e inferiores. ¿Sí? Entonces podemos definir a un bien normal como un bien para el cual la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en la renta es positiva, es mayor o igual a 0, dentro de algún intervalo de variación de los ingresos. ¿Sí? O al menos el bien no es inferior en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que la derivada de la cantidad demandada con respecto al ingreso es mayor o igual a 0, dentro de cierto rango de intervalo de variación de los ingresos, entonces decimos que el bien es normal para ese individuo o para ese hogar dentro de ese rango de variación de los ingresos. ¿Sí? O al menos para el nivel de ingresos que tiene en ese momento y ingresos que están próximos a ese. ¿Sí? Digamos, ¿por qué esto el rango de variación de los ingresos? Justamente por el ejemplo que les daba antes de los alimentos. ¿Sí? Que los alimentos pueden ser clasificados como diferentes tipos de bienes según qué nivel de ingresos estamos hablando. ¿Bien? O no sé, podemos dar otro ejemplo, que es un aire acondicionado puede llegar a ser un bien normal para gente que tiene relativamente altos ingresos y un bien de lujo para individuos pobres o indigentes. ¿Sí? A eso hacemos referencia. Y por otro lado, podemos definir a los bienes inferiores como bienes para los cuales el cambio marginal de la cantidad demandada ante cambios en la renta es negativo dentro de algún intervalo de variación de los ingresos. De nuevo, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos: alcohol barato, transporte público, ropa de segunda mano, etc. Bueno, y vuelvo a destacar esto del rango de que definimos a los bienes según sean normales o inferiores en algún intervalo de variación de los ingresos. ¿Sí? Tal vez ese bien no es de ese tipo para todo nivel de ingresos, sino que para cierto intervalo nomás. Y eso lo vamos a ver en términos gráficos también. Puede ser que para cierto intervalo de niveles de ingreso el bien sea normal y luego pasa a ser un bien inferior. ¿Sí? Bueno, y acá tengo una notita, así que nos recuerda que los bienes inferiores adoptan esa característica por la forma en la que se relacionan con los otros bienes y no debido a particularidades del bien. ¿Sí? Eso, digamos, por ahí se entiende un poco más cuando uno analiza la estructura de gastos de una familia, ¿sí? Y cómo esa estructura de gastos va evolucionando a medida que cambia el nivel de ingreso. ¿Sí? Entonces, las familias van decidiendo, las familias o el individuo, van decidiendo cambiar su canasta de consumo según el consumo al que pueden acceder, digamos, según su restricción presupuestaria, y a partir de esa relación entre los bienes que forman la canasta de consumo, podemos ir clasificando algunos como normales o inferiores o de lujo. Bueno, otro instrumento, digamos, o herramienta con la que contamos para analizar los cambios en la cantidad demandada ante cambios en la renta es la curva de oferta-renta, ¿sí? que la tenemos representada acá. Fíjense que tenemos acá, este es un gráfico de Varian, tenemos la elección del consumidor, ¿sí? Rectas presupuestarias y curvas de indiferencia. Fíjense que lo que estamos modelizando acá, digamos, o analizando, es cómo cambia la elección del consumidor cuando cambiamos la renta. ¿Sí? ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque fíjense que simplemente es un desplazamiento de la recta presupuestaria hacia arriba. Entonces, aumentamos la recta presupuestaria y vemos cómo el consumidor cambia la elección óptima de X2 y X1. ¿Sí? En este caso aumenta el óptimo de los dos bienes. Y acá podemos suponer que hay otra recta presupuestaria y vuelven a aumentar las cantidades demandadas de los dos bienes. Entonces,
eh, si nosotros simulamos varias, infinitas variaciones de la renta, ¿sí? Ceteris paribus, es decir, sin que los demás determinantes cambien, nosotros podríamos obtener infinitas puntos óptimos para el consumidor. ¿Sí? Acá tenemos 2 o 3, si se quiere. ¿Sí? Es decir, obtendríamos una sucesión de puntos que nos representarían esas cestas demandadas por el consumidor a los diferentes niveles de renta. Y si nosotros unimos esos puntos óptimos, ¿sí? Lo que vamos a obtener es una curva que se llama curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta. Entonces, fíjense que esta curva lo que nos representa es la relación entre la cantidad demandada de un bien o de los bienes ante cambios en la renta. ¿Sí? Y fíjense, en este caso, al aumentar la renta, la cantidad demandada de los dos bienes aumenta. Entonces estamos hablando de que son bienes normales, ¿no? Entonces su pendiente, digamos, fíjense que acá tiene pendiente positiva, en este caso como la pendiente positiva nos está indicando que estos bienes son normales. ¿Sí? No estoy segura de si son de lujos o necesarios, pero sí sé que son normales, porque aumenta la cantidad demandada de los dos bienes ante aumentos de la renta. ¿Sí? Bueno, acá les puse que vean las formas que tiene la curva oferta-renta para diferentes tipos de bienes, en varios, en el capítulo 6. Al final de este slide yo le copié igual los cuadros, pero está bueno que lo miren ahí, cómo él va mostrando cómo es la curva oferta-renta para los complementarios perfectos, para los sustitutos perfectos, para las preferencias tipo cuasi lineal, etc. ¿Sí? Y otra curva que nos sirve para analizar la relación entre la renta y la cantidad demandada de un bien es la curva de Engel. Donde fíjense que la curva de Engel lo que hace es representar la relación que hay entre la cantidad demandada de un bien y la renta del individuo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos esta curva? Y bueno, esta curva la obtenemos uniendo los diferentes niveles de renta que hicimos el supuesto que valían las rectas presupuestarias. Acá tenemos un nivel de renta, acá teníamos otro nivel de renta y acá otro nivel de renta. Entonces tomamos esos niveles de renta y los unimos con las cantidades, las cestas óptimas que surgen del problema de elección. ¿Sí? Entonces, esta recta presupuestaria está relacionada con un M, con una renta, esta con otra, y a su vez esta elección, la elección que surge con esta recta presupuestaria es esta X1. La que sale de esta es esta otra X1 óptima, y así. Entonces unimos las rentas con las elecciones óptimas, ¿sí? Y trazamos la curva. En este caso, fíjense que la pendiente de esta curva de Engel nos indica que a medida que se incrementa la renta, se incrementa el consumo del bien. ¿Sí? Entonces estamos hablando de nuevo de que el bien X1 es un bien normal. ¿Sí? Bien. Entonces, comparando las dos curvas, fíjense que la oferta-renta o la senda de expansión nos muestra las diferentes elecciones óptimas de los dos bienes a medida que cambiamos la renta, y la curva de Engel lo que hace es mostrarnos cómo cambia, o la relación que hay, mejor dicho, entre la cantidad demandada y la renta para determinado tipo de bien, ceteris paribus. ¿Sí? Bien. Bueno, acá agregué un caso especial que está en Variant, que es el de las preferencias homotéticas. Lo agregué porque es muy, muy útil, digamos, luego para la práctica. Fíjense que las preferencias que son homotéticas tienen la particularidad de que, digamos, pueden repasar ahí su clase de preferencia de utilidad, pero les recuerdo un poquito acá, tienen la particularidad de que la tasa marginal de sustitución de esas preferencias depende de las proporciones de bienes y no de las cantidades absolutas de bienes. ¿Sí? Y eso, en términos gráficos, implica que la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Va a ser constante, digamos, en los puntos óptimos. ¿Sí? Fíjense que si uno calcula la pendiente, esta es una representación de una preferencia homotética, ¿no? Si uno calcula la pendiente de la curva de indiferencia, en la elección óptima, es la misma acá, que acá, que acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de estas preferencias? La utilidad es que uno puede utilizar una sola curva de indiferencia para analizar el problema de elección del consumidor, donde fíjense que esta curva de indiferencia está relacionada con este nivel de renta, digamos, uno puede usar un caso en particular para estudiar, y eso nos asegura de que cualquier otro caso no va a tener un resultado tan distinto que el que estamos analizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las curvas de indiferencia van a ser simplemente expansiones radiales, se dice,
de una curva de indiferencia inicial. ¿Sí? Fíjense cómo simplemente son desplazamientos. Supongamos que esta es la U1, la U2 y la U3. La U2 y la 3 son simplemente desplazamientos de la primera curva de indiferencia. ¿Sí? Y la particularidad, de nuevo, es que si ustedes calculan, por ejemplo, una preferencia tipo Coe-Douglas es homotética, ¿sí? Una función de utilidad, Coe-Douglas. ¿Cómo van a verificar eso? Ustedes calculan la tasa marginal de sustitución y van a ver que esa tasa depende de los valores relativos, digamos, de las cantidades y no de sus valores absolutos, ¿sí? Y eso, en términos de la elección, implica que la TMS, la tasa marginal de sustitución, es la misma aquí, que aquí, que aquí, ¿sí? Bueno, las preferencias homotéticas en el marco de lo que estamos analizando ahora, que es ver cómo cambian las elecciones óptimas ante cambios en la renta, tienen una particularidad, que fíjense lo que ocurre acá. A medida que vamos aumentando la renta, ¿sí? Acá tenemos una recta presupuestaria, aquí otra, que nos muestran que va aumentando la renta, fíjense cómo las cantidades demandadas de los dos bienes crecen y crecen en la misma proporción, ¿sí? Entonces, esta es una particularidad de las preferencias homotéticas, que a medida que aumenta, o sea, que varía la renta, la cantidad demandada varía y varía en la misma proporción, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que la curva oferta-renta es una función lineal que parte del origen, ¿sí? Porque justamente es la unión de las diferentes elecciones óptimas, y la curva de Engel también va a ser una línea recta, ¿sí? Porque nos muestra, porque la renta y la cantidad demandada del bien X1, en este caso que es el que estamos graficando, aumenta en la misma proporción, ¿sí? Entonces va a ser una línea recta, y fíjense que de nuevo en este caso, al ser la pendiente positiva, en esta curva de Engel estamos hablando de un bien normal, ¿sí? ¿Y cuánto? Bueno, acá había esta preguntita que me estaba salteando. ¿Cuánto valdría la elasticidad renta para este tipo de bienes que tienen preferencias homotéticas? Fíjense cómo la elasticidad es analizar la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en la renta. Esa sensibilidad va a ser unitaria, digamos, va a ser una elasticidad unitaria. ¿Por qué? Porque los dos varían en la misma proporción, ¿sí? Así que está todo un poco relacionado. Bien. Acá tenemos otras curvas de oferta-renta o sendas de expansión para distintos tipos de bienes. En este primer gráfico, claramente tenemos bienes que tienen preferencias homotéticas, como recién lo mostramos. Fíjense que la senda de expansión es una línea recta, ¿sí? Una línea recta, y donde cortan las tasas marginales son siempre iguales, digamos. Después, en este segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que a medida que aumenta la renta, la cantidad demandada del bien, en este caso, a ver, esperen un poquitito. Ajá. Del bien 2, ¿sí? La cantidad demandada del bien 2 es un bien, el bien 2 es un bien de lujo en este caso, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque fíjense, si comparamos este gráfico B contra este gráfico A, acá teníamos que a medida que aumentaba la renta, iba aumentando la cantidad demandada en igual proporción. Y acá tenemos que a medida que aumenta la renta, la cantidad demandada del bien 2 aumenta en una mayor proporción. Uno podría pensar una línea recta hipotética por acá. Fíjense que al estar curvada hacia arriba, digamos, la senda de expansión nos indica que hay una relación positiva entre aumento de la renta y aumento de las cantidades demandadas para los dos bienes, pero el bien 2 aumenta en una cantidad relativamente mayor, una proporción relativamente mayor, ¿sí? Porque está curvada hacia arriba, ¿sí? Eso lo pueden pensar, imaginarse una línea recta por acá, que la cantidad aumentaría solo en esto, digamos, si fuera una línea recta, si fueran preferencias homotéticas y bienes normales, pero en este caso aumenta en una proporción relativamente mayor que el aumento de la renta, ¿sí? Entonces acá el bien 2 sería un bien de lujo. Y en este caso tenemos un bien que es del tipo Giffen, ¿sí? Donde el bien 1 es un bien Giffen, ¿sí? Que es un bien, bien Giffen no, un bien inferior. Habíamos definido los bienes inferiores como aquellos bienes cuya sensibilidad de la cantidad demandada ante cambio de la renta era negativa para cierto intervalo de ingreso, ¿sí? Entonces fíjense que acá, a medida que aumenta el ingreso, acá tenemos un primer aumento y un segundo aumento, ¿no? A medida que aumenta el ingreso va aumentando la cantidad demandada de los dos bienes, perdón. Pero luego, a partir del tercer aumento de renta, cuando pasamos a esta cuarta recta presupuestaria, fíjense cómo la cantidad demandada del bien 1 empieza a decrecer.
¿Sí? Entonces, dado cierto tramo, dado cierto nivel de ingresos, de ahí para arriba, digamos, tenemos que la cantidad demandada del bien 1 se reduce. Fíjense que esta era la elección acá con esta tercera recta presupuestaria, y para la cuarta empieza a reducirse la cantidad. ¿Sí? La cantidad, o sea, o empieza a decrecer el aumento, en realidad, empieza a decrecer el aumento de la cantidad demandada del bien 1 y después se invierte, ¿sí? Para niveles superiores todavía, es decir, rectas presupuestarias que estén más arriba, la cantidad demandada del bien 1 iría reduciéndose, ¿sí? Y así graficaríamos una senda de expansión para un bien inferior. El bien inferior sería el bien 1 en este caso, y acá el bien de lujo sería el bien 2. ¿Sí? Bien. Bueno, corto acá y les grabo otro videito.